Bien, y vamos a conversar y ampliar también este tema dentro del panorama postelectoral que se vive en México. Por ello nos acompaña en vivo desde ese país Jaime Cárdenas. Él es abogado y asesor jurídico del Movimiento Progresista, a quien le doy las gracias y la bienvenida a Telesur. Buenas tardes, gusto en saludarte. Estoy aquí a las órdenes del auditorio venezolano. Muchísimas gracias, doctor. Comencemos a hacer este análisis. El PAN denunció, al igual que ustedes, fraudes y también la compra de votos, pero sin embargo reconocieron que Enrique Peña Nieto es el ganador de estas elecciones. ¿Cuál es la razón de que ustedes impugnen este resultado? Bueno, las razones por las que impugnamos el resultado es por las numerosas violaciones que hubo durante el mismo. No solamente la compra del voto, a la que se aludía hace un momento, sino también, por ejemplo, el rebase de topes de gastos de campaña. En la ley electoral mexicana se establece un límite del gasto de los candidatos y cuando se violenta ese límite en el gasto, se considera una violación muy grave. En el caso de México, aproximadamente ese límite pues se violó 14 veces, es decir, el gasto del candidato del PRI fue de cerca de 4,000 millones de pesos mexicanos, cuando el gasto autorizado eran 336 millones de pesos. Fue pues un gasto exorbitante que, además de constituir en sí mismo una violación a la ley electoral, es un elemento de inequidad. Según nuestra Constitución, como las constituciones de todo el mundo, las elecciones, para que tengan carácter democrático, además de ser libres, deben ser auténticas, es decir, deben respetar el principio de equidad. Y nosotros pensamos que en este proceso electoral mexicano no hubo ni libertad, porque el voto se compró, y ni hubo equidad, porque el gasto del candidato del PRI pues fue excesivo y lo colocó en una situación de ventaja respecto a los demás candidatos a la presidencia de la República. Señor Cárdenas, ¿cuál es el procedimiento de esta impugnación, por un lado, y también cuáles son las posibilidades del éxito? También nos gustaría que nos cuente si ustedes realmente confían en los tribunales, quienes van a ser los encargados de estar al frente de esta impugnación. Sí, mire, la ley electoral mexicana señala que 4 días después de que se hace la sumatoria de los cómputos, esto ocurrió el domingo pasado, se tienen 4 días, es decir, se vence el plazo el próximo jueves, para presentar lo que se llama un juicio de inconformidad, y en ese juicio de inconformidad es cuando se plantea la invalidez o la nulidad de la elección. En este caso nosotros vamos a reclamar la invalidez por violación a los principios de libertad y de equidad que ya he mencionado. ¿Qué esperamos del Tribunal Electoral? Sabemos que el Tribunal Electoral mexicano es un tribunal compuesto por magistrados que han sido designados por los dos partidos mayoritarios, es decir, por el PAN y por el PRI. Sin embargo, pues es la vía legal y la vía constitucional que establece el orden jurídico mexicano y nos parece que debemos agotar esa vía, que es lo que procede para actuar con civilidad y en el ámbito de las instituciones de este país. Sabemos que es difícil que el tribunal nos conceda la razón y en mucho va a depender la determinación del tribunal pues de la presión social que exista. Nosotros sabemos que hay una fuerte presión de grupos sociales, de organizaciones no gubernamentales, de grupos de estudiantes en el país, de sindicatos independientes, que están exigiendo pues, que se limpie el proceso electoral de México. Entonces, en buena medida o en buena parte, la decisión del Tribunal Electoral dependerá del nivel de presión social que se realice o que se verifique en los próximos días y semanas en México. Bien, ¿se podría tomar su respuesta como que no hay una confianza total en el órgano electoral ni en el Tribunal Electoral, quienes van a estar a la cabeza, y no existe quizá una posibilidad de llegar a un feliz término, por lo que usted nos decía, a no ser que tome otro rumbo debido a la presión social? Pero se podría decir que esta impugnación no pasa de ser de alguna manera un canto a la bandera. ¿Qué es lo que se busca en realidad haciendo este tipo de impugnaciones de su parte? Bueno,
Mire, lo que se busca es respetar el orden jurídico de este país y evidenciar la debilidad de las instituciones de México, de la necesidad de un cambio realmente democrático en el país, de una transformación de México, de una transformación de las instituciones. Se requiere en nuestro país no solamente contar con órganos electorales realmente independientes, sino transformar en buena medida casi todas las instituciones de México. La Suprema Corte de Justicia, modificar tal vez el sistema presidencial mexicano hacia fórmulas más parlamentarias, modificar la integración, la composición y las funciones del Poder Legislativo Nacional. Este documento no solamente es un testimonio y se hace para cumplir con el orden jurídico nacional, sino pretende este documento jurídico que vamos a presentar, este juicio de inconformidad, pues ser una suerte de revolvente para a partir del mismo reclamar o reivindicar transformaciones institucionales y jurídicas que el país necesita. Quiero darle las gracias, señor Cárdenas, por haber estado con nosotros en Telesur Noticias. A usted, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Nos acompañó desde México el doctor Jaime Cárdenas, abogado y asesor jurídico del Movimiento Progresista.